Saludos amigos de ojonavegante.com. Como bien saben todos ustedes, estamos celebrando el tercer aniversario de Ojo Navegante y estamos realizando una serie de eventos, de actividades, de iniciativas muy especiales. Una de ellas es la que queríamos realizar, es la que tenemos aquí en estos momentos. Nos acompaña en el día de hoy una directora y productora de cine, además de formadora, que se está haciendo su hueco en el mundo del cine. Hablamos concretamente con Verónica Cerdán. Verónica, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Samu, ¿qué tal? Bueno, Verónica, poquito a poquito te estás haciendo ese huequito que yo decía, ¿no? Con tu trabajo, con tu esfuerzo y con tu larga trayectoria, ¿no? Bueno, es un trabajo difícil el mundo del cine y sí, poco a poco vamos haciendo cosas y bueno, pues la ficción siempre enamora mucho y nos engancha. La ficción es como una droga. La ficción y el documental, el cine es como una droga, el audiovisual. Y vamos haciendo camino y de esta manera, pues bueno, vamos conociendo más gente, vamos creando industria y vamos generando también nuevos espíritus que quieran dedicarse a esta profesión. Has realizado una serie de cortos y el más conocido quizás ¿cuál es? Nana Mía. Nana Mía es el último corto que he dirigido. Y quizá también el que ha tenido mayor repercusión tanto en medios de comunicación como en festivales, muestras, televisiones, sí. Un corto que hace un par de semanas se presentó en Elche, ¿no? Sí, hace un par de semanas tuvimos la oportunidad de preinaugurar la Sala Cocó, que se inaugura este viernes, definitivamente, también con la presencia de los cortometrajes de Nana y nuestra presencia. Y bueno, pues proyectarlo en una sala nueva que además va a reunir no solamente cine sino ocio, nos parecía muy interesante, nos parecía una apuesta realmente buena en los tiempos que corren y dijimos que para adelante, claro, que nos apetecía mucho que se viera en Elche, en Cocó. Ese corto tiene algunos actores y actrices conocidos, ¿no? Sí, Nana Mía, la protagonista, Nana, es Pilar Bardem. Tuvimos también actores como Pedro Casablanc, como Aure Sánchez y como una actriz alicantina, Paqui, que bueno, fue un elenco de actores muy interesante a la hora de dirigir y trabajar con ellos. Muy bonito, muy chulo. Muchas anécdotas. Sí, ¿no? Los actores profesionales es que son la bomba. ¿Cómo te consideras como directora? ¿Exigente, flexible? Me considero como persona demócrata y como directora también. Por lo tanto, a mí me gusta mucho, me gusta muchísimo. Yo tengo muy clara la idea de lo que quiero hacer cuando hago algo como directora. Y lo que me gusta después, cuando tengo claras las ideas, es que me las destrocen. Porque seguramente la gente con la que trabajo sabe más que yo en sus parcelas. Entonces me gusta explicarles lo que quiero y que me digan esto no se puede hacer y va a quedar mucho mejor de esta manera. Y yo, por supuesto, acepto los cambios porque creo que enriquecen. Me parece que el cine no es un trabajo individual, me parece que el cine es un trabajo colectivo, quizás lo más importante del cine. Me cuesta mucho decir mis cortos, siempre hablo como majestático, nuestros cortos, porque es verdad, no es de una persona, es de mucha gente que está trabajando en una película, en general. Es un lujo, ¿no?, tener como actriz a Pilar Bardem, ¿no? Es una pasada, es una pasada. Sí, porque es una mujer de una talla profesional y humana alucinante. Es una mujer que nos enseñó muchísimo, nos enseñó trucos de actores de estos que ya no se enseñan ni siquiera en las grandes escuelas, nos enseñó trucos y además es muy manejable. Es como la arcilla. Los grandes actores son como arcilla porque tienen que dejar que los dirijas y Pilar es así, sí. Con Nana Mía, bueno, has tenido, ¿no?, has recibido algunos premios, ¿no?, en todos estos años, porque realmente ¿cuándo se hizo público el corto? Bueno, Nana Mía está registrada en el ICA, porque bueno, los cortos están hechos en 35, es bueno, un proceso técnico y por lo tanto registrados en el ICA en el 2005, pero empezó a moverse en el 2006 y ha estado pues en torno a un par de años por festivales. Ha hecho el proceso que hasta hace un año era el habitual en el mundo del cine. Es decir, terminabas una película, corto o largo, da igual, lo llevabas a festivales, después de festivales lo vendías a televisiones y después intentabas encajarlo pues a través de DVDs, etcétera. Y luego ya lo pasabas pues, bueno, por otros formatos, otras fórmulas de exhibición. Una exhibición que ha llegado incluso hasta Nueva York, ¿no? En Nueva York estuvo el cortometraje, sí. Estuvo en una semana de cine español. Yo no fui, me invitaron, pero no fui porque es que me da terror volar. ¿Sí? Pero el corto fue, él estuvo. Sí.
Sí, sí. Él ya nos Él sí contó pudo volar, ¿no? que Nueva York es estupendo, nos contó. Sí, sí, sí. Y bueno, eso también, ¿no? Oye, que engrandece también, ¿no? Tu caché, ¿no? Como profesional, ¿no? En el mundo del cine, ¿no? Que se pueda, ¿no? Publicitar, expandir, conocer más allá de nuestras fronteras, ¿no? Sí, bueno, en el caso de Nana estuvo alrededor, seleccionado y quedó finalista en alrededor de 50 o 60 festivales. Y en el caso del festival, el Film Fest de Nueva York, fue una cosa muy curiosa porque yo no lo había enviado. Pero como se pasan una serie de procesos a través del ministerio, el mismo ministerio seleccionó una muestra tanto de cortos como de largos españoles para que fueran a Nueva York. Entonces para mí fue una sorpresa, porque yo no lo había enviado, con lo cual la alegría fue doble. Dije, se va a Nueva York. Sí, sí. Con Nana Mía, como estamos diciendo, has conseguido tus mayores éxitos, pero has tenido muchísimos otros cortos, ¿no? Sí. ¿Cuál fue el primero de todos o uno de los primeros? Pues mi primer corto fue Vorágine. Mi primer corto fue una historia. Yo estaba estudiando en Madrid, yo estudié en Madrid, y Vorágine fue una historia que surgió, curiosamente, en unas clases que daba Pilar Miró. Estaba en el Círculo de Bellas Artes y Pilar Miró propuso que escribiéramos un guión. En ese momento yo conocía a Elvira Montes, que es una actriz de aquí de Alicante, y que había trabajado como profesora de teatro en la cárcel de mujeres. Entonces me contó experiencias de la cárcel de mujeres y me pareció muy interesante trasladar esas experiencias a la pantalla. Evidentemente, ficcionalizando, no utilicé casos exactamente reales, ficcionalicé una historia y la trasladé a la pantalla. Y fue un corto que me abrió muchas puertas porque quizá por ser el primer corto, fue el más arriesgado. Tanto en la temática como en la forma, que suele ser lo normal cuando alguien empieza a hacer un cortometraje, arriesgarse en los primeros, ¿no? Entonces fue un corto que me abrió muchas puertas, porque tuvo muchos premios. Estaba hecho con una camarita, no estaba hecho en cine, estaba hecho en vídeo y era muy humilde, no tenía presupuesto. Y bueno, pues fueron seleccionándolo, fueron dándole premios y casualmente conocí a una persona que trabajaba en compra ajena en Televisión Española, que vio el corto, le gustó mucho y lo compró. Y ese fue un poco mi pasaporte a seguir haciendo cosas. ¿Otros posteriores que has hecho, alguno que quieras nombrar? Bueno, pues en el caso he hecho más cortos, así en cine, hice El mejor amante del mundo y después John Bay. John Bay es un cortometraje en el que trabajé con Leonor Watling y Pepo Nieto, que también fue una experiencia estupenda. Además fue un cortometraje complicado de localizaciones. Era un cortometraje basado en un cuento de Manuel Rivas, una historia muy poética, y necesitaba un valle de cerezos, con lo cual evidentemente nuestra geografía, que está repleta de zonas estupendas, nos permitía también tener un valle de cerezos. Claro, el problema de ese año en ese rodaje es que queríamos hacer un plan de rodaje en el que poder rodar tanto las localizaciones de esa zona como localizaciones en Alicante. La mala suerte que llovió y las cerezas salieron antes de tiempo. Anda. Con lo cual nos tocó doblar el plan de rodaje, rodar antes esa localización. Y fue muy bonito porque realmente nos pasó un poco como pasa en las pelis. O sea, llegamos a una aldea pequeña de la Val de la Gallinera, llegamos con las cámaras. En 35 llegamos con el equipo, con Pepo Nieto, que era conocido, Leonor Watling era menos conocida en ese momento. Llegamos allí y el pueblo entero se volcó. Recuerdo cuando comíamos en un barecico que nos habían preparado por las cristaleras, la gente pegaba la nariz para mirarnos. Madre y era como, mía. Somos famosos, somos importantes. Somos estrellas, somos ¿no? estrellas. Nos generaron esa bonita acogida, ¿no?, que tiene el mundo del cine, nos lo generaron y fue una experiencia también muy bonita. Muy bonita, tanto con los actores como con el equipo. Nos pasó de todo. Nos llovió arriba de la montaña, en esta temperatura nuestra, que en primavera de repente se pone a llover y tienes una riada. No podíamos bajar los coches, nos pasó de todo. Fue un corto muy aventurero. Sí, porque claro, porque cuando uno ve una película, ¿no?, un corto, ¿no?, en cine, uno ve un plano, pero claro, ¿cuántas veces hay que grabar esa escena, ¿no? A veces 20, 25, 30 veces incluso una misma, ¿no?, panorámica, ¿no? Porque es tremendo el trabajo que ustedes hacen, ¿no?, de muchos meses incluso, ¿no? El trabajo se divide en 3 fases. La fase de preproducción, que quizás es la más larga, desde que tienes la idea hasta que consigues la financiación y todo ese proceso que hay en medio, proceso de herramientas técnicas para que salga la película adelante. Lo que es el rodaje, que es quizá el tiempo más limitado, y luego la postproducción o el montaje. Esas son las 3 fases fundamentales de la peli. En rodaje normalmente lo que intentamos es establecer
las tomas, cuántas tomas vas a tirar por plano. Es una cuestión de saber el tiempo que vas a tener de grabación. Entonces, intentamos, por ejemplo, trabajar a 3 tomas por plano. Pero eso no, eso es lo que intentamos. Pero muchas veces hay planos muy complicados que tienes que repetir un montonazo de veces para que te salga. Nosotros teníamos en John Bay un plano en el que todavía no había empezado a llover y había un primer plano estupendo de Leonard Walding, muy sensual, mirando a cámara, y justo cuando empezamos a rodar se pone a llover. Luego llovió mucho más, esperábamos que aquello parara, pero al final no paró. Y bueno, cuando vimos el plano, realmente la primera toma era la mejor, porque caían unas gotitas y esa sensualidad que daba la actriz, la geografía parecía que se había puesto de manifiesto también para apoyarla en esa... De vuestra parte, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y crees que realmente la sociedad valora el esfuerzo que ustedes tienen, no todo el trabajo que conlleva montar una película, montar un corto? ¿Crees que lo valora realmente la sociedad o no? Yo creo que el mundo del cortometraje ha tenido diferentes etapas. Ha tenido la etapa donde los cines, en los años 80, proyectaban antes de los largos cortometrajes. Esa etapa desapareció, hubo una especie de pequeña sequía. Y luego ha vuelto otra vez porque, bueno, pues tenemos nuevas fórmulas de exhibición a través de Internet, por ejemplo. Y yo creo que cada vez la gente se acostumbra más a ver un producto corto, porque el problema del corto es que tiene, desde mi punto de vista, tiene dos variables. El corto como aprendizaje. Yo, por ejemplo, con mis alumnos siempre les digo, vuestros trabajos no son cortos, son trabajos, y luego les miento, porque muchos de ellos son cortos estupendos. Pero también tiene una parte profesionalizada, ¿no? Y es que el corto es al largo como el cuento es a la novela. Es decir, hay producciones cortas que no necesitan más tiempo, no necesitan por narración durar más. Entonces, yo creo que el espectador se está acostumbrando a ver esas narraciones, a detectar el tempo, la necesidad de un tempo corto. Y creo que ahora mismo estamos en un momento en el que se están haciendo cosas muy buenas y creo que tenemos sobre todo un público más acostumbrado. Entonces tú, en este momento, actualmente, a día de hoy, marzo del 2012, ¿cómo ves el cine español, el estado del cine en nuestro país? Bueno, yo creo que estamos viviendo una crisis, yo no lo creo, lo vemos mismamente, lo vemos diariamente que estamos viviendo una crisis, con lo cual el arte en general, el arte y la cultura siempre son los primeros en sufrir las crisis. Pero hay una cosa muy buena también, y es que el cine está muy acostumbrado a vivir crisis, con lo cual el cine se reinventa. Y el cine puede hacerse con muchísimo dinero y también gracias a las nuevas tecnologías con muy poco dinero. Y cuando se hace con poco dinero, además con mucha imaginación. A lo mejor refuerza esa imaginación, ¿no? Incluso, ¿no? Claro. Al carecer de medios, ¿no? Económicos, ¿no? Claro, totalmente. Tienes que reinventar fórmulas. Entonces creo que estamos en un proceso de cambio. Hay que ver también, el cine español se ha nutrido durante muchísimo tiempo de subvención. Claro, es que ese también... Vamos a ver qué pasa ahora, cuáles son las nuevas medidas, y en ese proceso de cambio estoy convencida que va a salir gente con nuevas ideas y nuevas formas de hacer cine. Creo que los procesos de cambio siempre son brillantes. Parece que todo va a acabar, que todo va a morir, y es todo lo contrario. Es como una crisálida, estalla y estalla de 1000 formas que aportan muchísimo más que quizá lo que había antes. Entonces tú crees que a pesar de la crisis que se está viviendo, el cine saldrá hacia adelante, ¿no? De una manera o de otra, ¿no? Sí, estoy convencida que este momento que es muy duro, que es cierto que por los datos que manejo del ICA a estas alturas, hace un año se estaban rodando 30 y tantas pelis, ahora mismo se están rodando 7 u 8, claro, eso es una proporción muy dura, pero estoy convencida que este es un proceso de cambio, que esto va a durar un tiempo y se va a reinventar. Va a haber nuevas medidas y sobre todo los cineastas, y cuando digo cineastas me refiero a toda la gente que hace cine, va a buscar fórmulas para hacer un cine low cost. Claro. Y dirigidos a nuevos soportes, a nuevas fórmulas de exhibición. ¿Tú crees que los gobiernos son conscientes de la importancia que ustedes realizan, del cine, del trabajo que ustedes realizan? Es decir, ¿los gobiernos siempre apoyan unánimemente al cine o siempre el cine se ha visto como, digamos, la bestia negra en cuanto a subvenciones, en cuanto a apoyos económicos? Hombre, yo creo que en cuanto a cómo encajar el cine dentro del sentido del Estado, ¿no? Hay diferentes muestras en diferentes países. Por ejemplo, Francia es un país que trata muy bien el cine, no, porque es su pasaporte. ¿No? Sí. Entonces, tiene un modelo tanto de subvenciones como de apoyo
que potencia, fomenta el cine y es su pasaporte. España ese modelo no lo tiene, quizá lo copie, quizá extraiga las mejores ideas y lo acabe haciendo. Es cierto que yo creo que todos los países saben, o todos los gobiernos han sabido a lo largo de la historia, que el cine rompe fronteras y es una forma de mostrar lo que tenemos dentro de nuestros países más allá de nuestros países. Entonces, sí que creo que los gobiernos conocen la importancia del cine, pero también entiendo que hay otras prioridades. Para mí también hay otras prioridades. Para mí es más importante un hospital que hacer películas. Por mucho que me duela, por mucho que yo no pudiera hacerla, es más importante que haya un hospital. También lo entiendo. Bueno, pero ustedes también necesitan, ¿no?, el apoyo correspondiente, ¿no? Claro, por eso mismo, bueno, pienso que... vuestro sector, desde luego, ¿no? Sí, sí, por eso mismo pienso que, bueno, pues esto se va a modificar, va a haber nuevas fórmulas y habrá que adaptarse a las nuevas fórmulas y a las nuevas medidas que se vayan tomando. Pero creo también que saldrá gente enriqueciéndose, como hablamos, gracias a la imaginación que le van a tener que echar, y seguramente harán cosas muy arriesgadas y muy buenas. Y de hecho, el panorama, bueno, pues tampoco está mal. Lo que estamos viendo en salas de exhibición ahora mismo, el año pasado, hay películas que están muy bien y hay cineastas que están empezando que son estupendos. Y cineastas ya que llevan muchos años trabajando también muy buenos. Estamos hablando del cine español y estamos en un lugar muy importante, ¿no?, emblemático, ¿no?, la Ciudad de la Luz, ¿no? Estamos en el Centro de Estudios Ciudad de la Luz. Estamos en un centro de formación que, bueno, pues yo tengo la suerte de ser profesora en este centro de estudios y veo todos los días, pues lo que te estoy diciendo, veo mucha creatividad, veo gente con muchísimas ganas de hacer cosas, compañeros profesores que tenemos que muy volcados con sus alumnos, que están apoyándolos y generando ese espíritu creativo constantemente. Y bueno, creo que es a mí me aporta muchísimo porque casi que hay una compañera que dijo una frase muy bonita hace unos días, dijo que agradecía a los alumnos porque nos daban más de lo que nosotros damos y encima no hay que pagarles. Frase estupenda de Isabel González, una compañera nuestra, y me parece que es verdad. Nos aportan tantas ganas, tanta ilusión, nos aportan tanta creatividad que, bueno, el centro de estudios se convierte en un generador de creación. Sí, sí. Aquí en la Ciudad de la Luz, en Alicante, también se han producido algunas, ¿no?, películas cinematográficas de Hollywood, ¿no? Sí, bueno, nosotros en realidad hay una diferenciación. Ciudad de la Luz, tenemos una relación directa con Ciudad de la Luz, pero nosotros somos el Centro de Estudios Ciudad de la Luz. En nuestro centro de estudios se han rodado algunas pelis. En Ciudad de la Luz es verdad que se han rodado tanto pelis nacionales como internacionales importantísimas. En Ciudad de la Luz se rodó el año pasado Lo Imposible, que va a ser la película más cara del cine español, por ejemplo, de Bayona, de J. Bayona, producida por Sandra Hermida, y se ha rodado aquí, en Ciudad de la Luz, en unos estudios que todos los técnicos, todos los productores, todos los directores que vienen se van enamorados, porque dicen que es lo mejor que hay en el mundo ahora mismo. Y nuestro centro de estudios, que no somos lo mismo, pero bebemos de alguna manera, porque nuestros alumnos, por ejemplo, hacen muchas prácticas allí, pues bueno, nuestro centro de estudios también se beneficia de tener este marco y de tener la infraestructura que nosotros ya de por sí solos ya tenemos. Tenemos platós, nuestros platós... Es un lujo, ¿no? Los platós que nosotros tenemos como centro de estudios son platós del tamaño de rodajes de platós de Madrid o Barcelona. Y eso es para nuestros alumnos, para su aprendizaje. Para nuestros alumnos tienen un aprendizaje de lujo. Ojalá lo hubiera tenido yo cuando empezaba. Sí, sí, sí. Y unos alumnos con los que tú estás diariamente, ¿crees que tienen proyección de futuro? Yo creo ¿Algunos de ellos? Sí, sí. Pues claro, todos es difícil que lleguen, pero algunos de ellos pueden llegar alto. Estoy convencida. Yo tengo, la primera promoción salió hace 2 años. Yo doy clase de la licenciatura, bueno, ahora grado de comunicación audiovisual, y todos los años ves 4 o 5 personas que brillan. De esas 4 o 5 personas seguro que 2 van a funcionar muy bien y los otros 2 quizá no funcionarán tan bien por una cuestión de suerte, porque también en este mundo es una cuestión también de suerte estar en el momento justo, en el sitio apropiado. Pero ya viendo la trayectoria que están empezando a tener la gente egresada de hace 2 años, ya viendo su trayectoria, sabes que en breve estarán haciendo cosas, y cosas me refiero a largometrajes o a televisión, porque ya están haciendo. Ahora mismo tenemos unos alumnos que están haciendo un largometraje de cine neokinki. Eso es, es estupendo. Son alumnos que salieron hace 2 años y están haciendo su primer largo. Tenemos un alumno también en licenciatura que ya ha hecho su primer largometraje. Es decir, bueno, eso
muestra un poco el sentimiento que se genera en el centro, ese valor añadido que tenemos por toda la infraestructura que tenemos, que genera constantemente la necesidad de rodar. Entonces, digamos que tú como amante del cine, profesional del cine, te gusta producir, pero también formar, y es un orgullo, ¿no? Supongo, para ti también el que alguno de tus alumnos pueda llegar alto, ¿no? Totalmente. De hecho... O que uno lo vea, ¿no? Que lo veas en la tele, en las series de televisión, por ejemplo, ¿no? Absolutamente. Te enorgullece y dice, oye, que ese fue alumno mío, ¿no? Claro, sí, yo, de hecho es un poco lo que me pasa, que desde que empecé a dar clases, de repente me encontré tan a gusto en esta posición, ¿no? De enseñar y de ver cómo se obtiene, es como plantas y vas viendo cómo crece el árbol, vas viendo al chaval, ¿no? Cómo va haciendo sus primeras, lo que yo llamo, no subes a la parra, no hacéis cortos, hacéis trabajos, pero luego ves que esos trabajos se convierten en cortos, que esos cortos salen a festivales, que reciben premios, y que esos chavales cuando se van de aquí empiezan largos y dices, joder, yo tengo algo que ver con ellos, no tengo algo que ver con eso que ahora están haciendo, y te hace sentir una satisfacción muy especial, sí, sí. Tanto como hacer una peli, no es tan diferente, es porque es crear. Sí, sí. Para ti, ¿qué tiene que tener un actor o una actriz para triunfar? ¿Un actor o una actriz? Sí, para triunfar, es decir, para llegar lo más lejos posible, ¿no? ¿Qué tiene que tener? Pues fundamentalmente tiene que ser pues como hablábamos de Pilar Bardem, tiene que ser arcilla. Tiene que tener la capacidad de ponerse el sombrero del personaje que sea. Para mí eso es lo más importante, que pueda realizar un papel de un personaje muy malo, un personaje romántico, que tenga esa capacidad, ese abanico interpretativo. Para mí eso es lo mejor de un actor, un abanico interpretativo, y que sea humilde. Pero creo que el hecho de ser humilde creo que es algo que debe tener toda la gente que se dedica al cine. Por eso mismo, porque como no es un trabajo de uno, es un trabajo de muchos, se necesita cierta humildad para respetar el trabajo de los demás, y eso es lo más importante. Coméntanos algunos más actores, actrices que has tenido en tus cortos. ¿Hay alguno conocido ahora mismo en televisión, en alguna serie de televisión que ha estado? Bueno, comentaba antes Pepón, Leonor, Gracia Olayo de Las Veneno, Iñaki Miramón, bueno, Pilar, más o menos los que te he ido comentando son los que los bueno, y los que quedan ahora, ¿no? Y que estás formando. Y los que quedan que estamos formando, sí, sí. ¿Cuál es para ti tu director de cine preferido? Eso es muy complicado. Eso es como decir, como preguntarte cuál fue el mejor beso. Pues es muy difícil, ¿no? El mejor beso, pues no sé, todos fueron buenos, ¿no? Pero... O alguno que digamos que se asemeja, ¿no?, a tu forma de ver el cine. A mí me gusta mucho el cine social. Me gusta muchísimo el cine social. Entonces, bueno, me gusta mucho el cine cubano, por ejemplo. Es un cine que me gusta mucho. Me gusta mucho también un poco por mi educación de primaria francés. Me gusta mucho el cine francés. No sé, hay tantos directores que creo que si te dijera alguno, soy una enamorada de Godard, por ejemplo. El cine italiano neorrealista me desgarro cuando veo una película, me rasgo las vestiduras. Digo, este cine es el que yo hubiera querido hacer. Cuando sea mayor haré algo así. Ese es el cine que a mí me gusta. Y por supuesto me gusta también mucho la comedia y el cine de terror. No sé, es que me gusta todo el cine y sí, detrás, ¿no?, hay directores y equipo, con lo cual me parece difícil, ¿no?, decir más unos que otros. Sí, sí. Bueno, digamos que tú también quieres hacer como tú quieres, valga la redundancia, que sean tus alumnos, es decir, como una esponja, ¿no? Es decir, tú ves una película, ¿no?, y también de ahí, ¿no?, sacas conclusiones, ¿verdad? De todo lo que ves, te gusta, ¿no?, estar al día y conocer y aprender todo lo que puedas, ¿no? Por supuesto. Hay dos formas también de aprender, que es una parte técnica, hay que ir asumiendo que se va cambiando la tecnología, que el 35 milímetros, que es esto tan estupendo que tenemos aquí, esto es una peli en 35, pues bueno, va desapareciendo, que nos sumamos al digital y que estas nuevas tecnologías también tenemos que aprenderlas, por una parte. Y por otro, las estructuras narrativas. Cuando cuentas una película necesitas una narrativa visual para contarla, y esa narrativa también va variando. Tienes que ir aprendiendo las nuevas formas conforme ves las nuevas películas que se están haciendo. Algunas más basadas en un modelo más clásico, ¿por qué no? Es tan respetable, y otras muy innovadoras. Y creo que esto te lo enseña el cine. Yo creo que yo doy clases de narrativa audiovisual y de producción y realización, y les digo que las teorías que les cuento siempre son muy importantes, pero que hay una cosa, no sé si más importante o no, porque esto es echar piedra sobre el tejado, pero creo que lo más importante es ver cine. Intento ponerles mucho cine.
Por ahí por donde iba mi pregunta, ¿verdad? Sí. Intento ponerla en muchos cines. Si me preguntas cuál es la última peli que les he puesto, Los espiadores y la espiadora, que es un documental de Agnès Varda, que cada vez que lo veo, y lo he visto 1000 veces porque lo he puesto 1000 veces en mis clases, me pongo a llorar. O Shoah de Claude Lanzmann, que es otro documental sobre la Shoah, que me parece una película bueno, brutal.